El INDEC presentó el nuevo índice de pobreza perteneciente al segundo trimestre de 2016. El índice de pobreza en la República Argentina es de 32,2%, lo que equivale a 8.700.000 personas. Bueno, allí veíamos el informe que preparó C5N con respecto a las cifras, ¿no?, del INDEC. Yo soy socialista. Yo creo que el capitalismo hoy, en este momento de la humanidad, es esto: es cada vez más pobreza y más hambre. Por eso yo veo algunos dirigentes que han conducido los destinos del país durante años, que reflejan partidos tradicionales, con lágrimas de cocodrilo realmente, porque se asombran de la pobreza. Primero, no nació hoy la pobreza, en ese punto es un hecho de la realidad, es una acumulación que viene desde la época de la dictadura para acá y que cada uno le colaboró un poquito para que sea los niveles que estamos. Porque estamos hablando del 32,3%. ¿Usted coincide con los índices del INDEC? Yo creo que es más. Algunos están por debajo, algunos están por arriba. Yo creo que la pobreza es más, es superior, porque se está hablando de un ingreso familiar de 12.500 pesos para considerar pobre o no una persona. Familiar. Familiar, sí, pero sí. Yo por eso quisiera que alguien con 13.000 pesos, o sea que ya no sería pobre en este país, viva, ¿no es cierto?, un mes y cumpla con las necesidades básicas. O sea, la pobreza es mayor. Se puede hablar de que más o menos el 50% de la población está pasando necesidades apremiantes. En los niños es mayor, porque las familias pobres tienen más chicos, a lo mejor, que familias más acomodadas. Y por lo tanto podríamos hablar que más de la mitad de los chicos de este país son pobres. ¿Pero qué quiere decir que son pobres? Que no tienen los nutrientes necesarios para formarse con todas las capacidades para encarar eso. Ahora, ¿por qué pasa esto? Uno ve el presupuesto, se habla de pobreza cero, el gobierno dice pobreza cero, pero ve el presupuesto. Del presupuesto... Que es imposible alcanzar la pobreza cero en 4 años. No solo es imposible, sino que en 4 años vamos a tener más pobres. Bueno, porque, por ejemplo, 14.000 millones de dólares quiere pagar de intereses de deuda externa en el año 2017. ¿Qué implica eso? Se podría hacer un hospital de alta complejidad por día con ese dinero, porque más o menos 700 millones de dólares por día se podría hacer eso. O sea, se podría atacar la pobreza si ese dinero, en vez de irse afuera, se quedara adentro. Se le pagó a los buitres, se le sacó impuestos a las grandes corporaciones mineras, al campo. O sea, el problema es cuando uno discute la pobreza, si la quiere atacar o no, es a dónde van los recursos que el país tiene. Y está claro que el gobierno los quiere destinar a los sectores más concentrados. Eso va a crear más pobreza, pero ojo, se pagaron 200.000 millones de dólares en la gestión anterior en concepto de deuda. O sea, 200.000 millones de dólares. Si ese dinero se hubiera volcado a solucionar los problemas estructurales, tendríamos menos pobres, pero de esto no se habla, de la deuda no se habla, de las privatizaciones no se habla. O sea, se habla de la pobreza, se llora un poquito, lágrimas de cocodrilo, pero las medidas que se aplican son para profundizar un modelo que deja cada vez más pobres, más miserables y por lo tanto que no crea trabajo, porque acá no hay ningún plan de industrialización para nada. Acá incluso se habla, y yo con esto termino, de que la gran panacea son las inversiones extranjeras. Las inversiones extranjeras van a profundizar la pobreza porque vienen esencialmente a saquearnos y a llevarse las riquezas afuera, hay que decirlo con todas las letras. De enero a agosto vinieron 1.600 millones de dólares y se fueron 1.900 en repatriación de utilidades. Esas son las inversiones extranjeras. O sea, todo el modelo está destinado a profundizar la pobreza. Entonces, no hablemos de pobreza y lloremos con lágrimas de cocodrilo. Discutamos qué medidas concretas vamos a tomar para salir de esta situación. Muy bien, Demian. Son simplemente anuncios. Por eso me animo a decir que estamos en la construcción de un nuevo relato, porque hay más fuga de capitales que ingresos de capitales. Vamos a acomodar, a ver. Yo sinceramente, pero hablemos todos, hablemos que se escuchen todas las voces. La estructura social de la Argentina para que haya inversiones. Bien. Porque además si leemos el presupuesto, este presupuesto no comprende, no contempla un crecimiento para todos los argentinos, sino para los sectores del privilegio. Gracias. Yo sinceramente creo que, yo le digo a la gente, el político que le diga que va a terminar con la pobreza siguiendo pagando deuda, le miente en la cara descaradamente, porque no se puede terminar con la pobreza si todo lo que produce el país se va afuera. El político que le diga que se va a terminar la pobreza trayendo inversiones, que la historia triste de este país es que cada dólar que viene acá se lleva 3 o 4 afuera, le está mintiendo descaradamente en la cara. Sépalo, le mienten descaradamente. La única forma real de terminar con la pobreza
es combatirla, combatiendo donde se produce, que es la desigualdad social, que es precisamente dejando de ser un país que toda la riqueza se va para afuera. Ahora, todos los políticos tradicionales están comprometidos con la deuda. Nadie quiere ni siquiera auditarla para saber qué de eso es legal o no. ¿Saben por qué? Porque toda la clase política y empresarial de este país está entongada con la deuda. Porque desde la dictadura, incluyendo el presidente y su grupo, el grupo Macri, pidió préstamos al exterior, Cavallo la estatizó y a partir de ahí nosotros tenemos ese collar de melones en el cuello que se lleva toda la riqueza. Y nadie la investiga, todos la pagan, porque si se investigara quedaría toda esa complicidad. Entonces, le mienten a la gente descaradamente. Va a haber más pobres con las famosas inversiones que prometen que va a venir, va a haber más pobres si se sigue pagando la deuda, va a haber más pobres si hay un sistema impositivo que le cobra más al que menos tiene. Entonces, si queremos cambiar, hay que escuchar a la izquierda, que es la única que tiene una salida alternativa a esto. No se puede defender este sistema y decir que vamos a salir de los pobres. El capitalismo en el mundo hoy ya está en un periodo tal de degradación que no solo provoca más pobres, más contaminación, menos industrialización, más pobreza estructural, más desempleo. Por lo tanto, discutamos las cosas como son. Si no empezamos a discutir el sistema que nos lleva a este modelo, ¿no es cierto?, que cada vez profundiza la pobreza, no vamos a salir. Bien. Nosotros no queremos ser parte de la demagogia barata de hablar de los pobres y no discutir la causa estructural que nos lleva a esto. Tengo que ir a una pausa. Muy bien. Ustedes los defienden porque tienen dos de los tres que están al frente de la CGT y son los que le votan todo al gobierno. De los votos. El Frente Renovador defiende a la CGT porque la CGT está muy emparentada y hace lo mismo en el terreno sindical. Para poder presentarse y se las habilitó. Participaron del acto eleccionario y tuvieron 2.000 votos. En contra de uno de los secretarios generales de la CGT que tuvo 24.000 votos. Estamos en presencia de una organización que rinde tributo a la organización sindical. La CGT, serán ellos los que determinen la oportunidad. ¿Puedo decir algo de la CGT? Déjame decir algo de la CGT. Vamos a acomodar, a ver. Yo creo que la CGT juega un rol no solo traidor, vendido, no tiene nada que ver con las necesidades de los trabajadores, pero juega el mismo rol de apoyo al gobierno que está jugando el Frente Renovador en el Parlamento. No es casual que algunos de los dirigentes, como Daer, sean parte del Frente Renovador y diputados. Yo creo que acá el gobierno, que es un gobierno débil, no junta ni 2.000 personas en un acto, puede hacer lo que hace porque cuenta con el apoyo de políticos como el Frente Renovador y también de dirigentes sindicales como lo de la CGT. Miren, la CGT amenazó que si se vetaba la ley antidespidos, si se vetaba la ley, iba a salir a la lucha. La vetó el gobierno, no pasó nada. Amenazó que iba a ir un paro general por el tema apertura de paritarias, por el tema de despidos. Fue ahí, firmó un acta que ni habla de la apertura de paritaria, ni habla de los despidos, está mendigando un bono que ya no se sabe si va a ser de 1.000 pesos, 2.000 pesos, una burla frente a los trabajadores. Entonces yo creo que los trabajadores tienen un doble problema, una dirigencia política que ha sido cómplice durante todos estos años para traernos hasta acá, y una dirigencia sindical que está ajena completamente a la necesidad. Te voy a dar un dato, te voy a dar un dato de cuál es la dirigencia sindical argentina. El día viernes pasado había una asamblea para elegir la Junta Electoral en el gremio de la carne. Fueron los trabajadores de los frigoríficos a participar de la asamblea y los recibieron con las hinchadas, ¿me entendés?, de fútbol, con las patotas, y los molieron a palo a los dirigentes. Así ustedes mantienen el control de los sindicatos. Con leyes sindicales que impiden que se presente la oposición. Explícame por qué hay 200 urnas en sanidad, esa que vos decís que sacaron 2.000 votos los trabajadores con 0 votos para la oposición. Explícame por qué. Y votó todo el padrón. No se enfermó nadie en esos lugares. Porque hacen fraude permanentemente. Porque se asocian con las patronales para echar a los activistas opositores. Así mantienen el control. No reunirán los requisitos y la Junta Pero van a caer como cayeron en el neumático, como van a caer en la carne. Uno a uno van a ir perdiendo los sindicatos. Vamos a generar una si le parece, lo escuchamos a Damián Naya, porque ahora te toca a vos. Agredir.
le hago una pregunta, es a título personal. Después de aquí, ¿ustedes se toman un café? ¿Son capaces No, de yo no. no. Ah, bueno. Me lo tomo con Manuela. Bueno, está bien. Le pregunto, no. puntos en común. Yo tomo un café No le con todos los argentinos. como periodista se lo pregunto. No, la izquierda no es como esos políticos que se pelean en la tele o en el Congreso y después salen y hacen negocios justos. La izquierda no hace eso. Yo tomo Nos vamos a café juntar con los todos los trabajadores, con los argentinos. sectores populares. Voy a tomar agua, frente vamos, inflación. Yo creo que la inflación... Defínamela, de acá a fin de año. Yo creo que va a seguir creciendo, no al ritmo que teníamos antes, porque se está frenando la economía, pero eso no es una salida, porque frenar la inflación con despidos y con retroceso de puestos de trabajo es pan para hoy, hambre para mañana. Pero además por otro tema, porque no se aplicaron las tarifas durante varios meses. Ahora se van a empezar a aplicar la suba de tarifas y nuevamente va a haber un aumento. Y tercer punto, quieren bajar la inflación sobre la base también de que no abrir paritarias para que el 50% más o menos que aumentó sea cubierto con salario de 35-40. O sea, el problema central no es inflación, si inflación no, o el problema central es si logramos de una vez por todas que los trabajadores y los sectores populares aumenten su nivel de vida. Yo creo que eso es lo que tenemos que discutir, porque estamos en un país donde se nos hace el mismo verso que se nos hizo en la década del 90, venían las inversiones. Ojo, la economía incluso puede crecer porcentualmente un punto y medio. El problema es si ese punto y medio de crecimiento de la economía va a parar un beneficio para los que menos tienen. Acá la economía crecía a tasas chinas en determinado momento, y eso no permitió que hubiera menos pobres, lo que permitió es que hubiera un sector que se enriquecía cada vez más. O sea, yo creo que el gran problema que tenemos en la Argentina es que tenemos una clase política y sindical que en vez de defender realmente los intereses de las mayorías populares, lo único que le interesa es primero su bolsillo y después beneficiar a los mismos de siempre, son los grandes grupos económicos. También. ¿Por qué el Frente Renovador? No, pero yo hago una propuesta concreta, una propuesta concreta. Su propuesta para la inflación. Para la inflación. Mientras discutimos cómo hacer para bajarla, que se reabran las paritarias y se aumenten los salarios al mismo ritmo de la inflación. Porque el gran problema ¿cuál es? ¿Por qué siempre el costo total de todo lo tienen que tener los mismos en este país? O sea, porque arrancamos hablando de pobreza. Ahora, podemos discutir si en vez de ser de 3 o 4% mensual, como venía siendo, la inflación ahora está en el 1 y 2%. ¿Ves? Ahí no discrepamos. El problema central, ¿cuál es? Que para el que tiene un salario, que cerró una paritaria hace varios meses y la cerró por un 25, 30%, el que mejor la cerró, y hoy la inflación es de un 40, 45 y se calcula que va a ser un 50 interanual. En esa mirada coincidimos. Ahí va a perder. Entonces, una propuesta concreta, mientras discutimos el país y para que no haya más pobres, que nos atribuya que contribuimos a eso. ¿Por qué no se actualizan los salarios de manera automática en función de la inflación? ¿Por qué? Porque hay un plan, y ahí viene el porqué. Bueno, no lo hacen porque de última todo el plan económico está al servicio de que los que más tienen se hagan un poquito más de plata y que el costo ese salga de los trabajadores de los sectores populares. Es cierto lo que dice Alejandro, eso es muy importante. Pero por eso hay que hacer un paro, porque no lo van a hacer charlando. Por eso hay que hacer un paro, una huelga, un plan de lucha. Porque no lo vamos a convencer dialogando a gente que es de las empresas, que es de los grupos concentrados. Lo vamos a convencer luchando. ¿Por qué luchando lo vamos a convencer? Y eso es lo que no hace la dirigencia sindical no va a convocar una medida de acción directa. Porque no lo está haciendo, pasó la ley antidespido y no lo hizo, y ahora está sentándose y diciendo que no quiere hacerlo, lo dijo nadie. Están diciendo de rechazo. Mañana vamos a participar desde las 10 de la mañana en Plaza de Mayo en una marcha de repudio a la visita de Temer. Recordemos que este hombre encabezó un golpe institucional y que es repudiado, no puede hacer prácticamente un acto en Brasil. Pero se negó a elecciones, que sería la salida para realmente encauzar esa crisis, porque el pueblo no lo eligió para que sea presidente, y viene acá para ver cómo se juntan para seguir un poquito los dictados, que no son los dictados que arman ellos, sino los que se están armando. Vamos con Alonso. En el pacto transpacífico, que es el pacto que está armando Estados Unidos para toda la región. De origen. Sinceramente que es un retroceso democrático que el presidente lo reciba con honores a una persona que llegó al poder de la manera que llegó. Yo sinceramente creo que es un retroceso democrático que habla un poquito del carácter del gobierno. ¿Cómo creen que cada argentino va a pasar
estas vacaciones. Algunos y la mitad la va a pasar mal. Algunos hablaban de que se la iban a tomar en marzo y que sería más barato. Hay gente que se sigue tomando las vacaciones la primera quincena de enero, que se sabe que ya es cara en todas partes la mayoría de Argentina. del país no se toma Por eso mismo, desde su visión, ¿qué va a pasar o qué va a suceder con la canasta navideña y con las vacaciones argentinas? Yo creo que hay un sector de la hay que discutir con claridad. Cuando uno discute vacaciones, discute para un pequeño sector del país, cada vez menor. Se acabó el hecho donde la familia trabajadores iba a Mar del Plata. Se acabó, eso es parte del pasado. Acá hay un sector enorme de la población que lo que va a discutir es ver si puede llegar con ayuda social a tener el pan dulce sobre la mesa. Esa es la verdad lamentable a la que hemos llegado en el país del trigo, de la vaca, a que la mitad de la población pase hambre, y lo va a pasar también el fin de año. Mira, yo no creo.